Hola, cinéfilo. Siguen llegando a nuestro programa las mujeres jóvenes que están marcando el ritmo del audiovisual en Cuba en los últimos tiempos. Y hemos tenido la dicha de tener en este programa a las féminas representando casi todas las especialidades del cine. Hoy nos acompaña una directora de fotografía que formó parte de aquel grupo de la Fanca donde casi todas eran mujeres y desde entonces están haciendo películas en importantes puestos de trabajo. Esta encantadora mujer que conocerán hoy ha trabajado en todas las especialidades vinculadas a la imagen, desde cargacables, como mismo ella dice, hasta directora de fotografía. Por eso te invito a que te quedes para juntos conocer más sobre su vida profesional y sobre algunos secretos de su trabajo. Muy buenas noches, tengan admiradores y enemigos, o ni tanto, admiradores y no admiradores de Te Invito al Cine y de este su espacio de la entrevista, que hoy cuenta con la presencia de esta rutilante muchacha que responde al nombre de Carla Franco. Ella es fotógrafo, es una de las mujeres más alegres y efervescentes que yo he conocido, por lo menos en Fanca. ¿Tú te deprimes, Carla, alguna vez en la vida? Sí, como todo el mundo, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, claro. Ah, pues no se te ve. Jamás está triste, siempre se está riendo, siempre tiene una broma. Es una persona a cuyo lado a uno le gusta estar. Y a mí me complace especialmente tenerla hoy aquí para conversar sobre cómo llegó al oficio de fotógrafa. Primero, ¿cómo llegaste a Fanca? Creo que fue después de un largo recorrido. Sí. A ver. Nada, yo había empezado a trabajar desde los 17 años. Trabajé en muchas cosas que no tienen... Muy distintas. Sí, total. Desde oficina hasta una escuela de artes plásticas. Y nada, de momento... Pero estaba buscando mi lugar. No acababa de encontrar el hueco. Y yo quise ser crítico de teatro cuando era niña porque mi mamá es actriz de teatro, pero bueno, al final no me acababa de decidir y nada, estaba como buscando el hueco. Y en una de esas, una alumna de Fanca llama a mi mamá para que colaborara con ella en un ejercicio de Fanca como actriz, porque mi mamá es actriz. Y mi mamá me llama por la noche a la casa y me dice, ay, Carlita, acabo de ver tu escuela. Y yo, Dice, ay, yo pensé, miraba para los pasillos y me parecía que te iba a ver entrando por uno de esos pasillos. Tu mamá lo descubrió primero que tú. Por Dios. Ese es tu lugar, ese es tu lugar. Y yo así como, yo había oído hablar de Fanca porque tenía amigas que habían hecho las pruebas de Fanca y no habían entrado ninguna. Que no habían entrado. Y de momento fue como que algo me hizo clic en la cabeza, pero al punto que llamé a la firma donde yo trabajaba y renuncié ese mismo día. Sin ir a Fanca todavía. Sin ir a Fanca. Típico Carla Franco. Total. No, yo tengo que explicar que es que yo tengo una mamá que no es de esas de, ay, sí, todo lo que tú haces es perfecto. No, mi mamá es como muy realista y me conoce mucho, ¿no? Y era como, además, no fue como que solo fue por eso, sino que fue como que algo hizo clic, como que yo estaba orbitando alrededor de esa idea. Bueno, ¿y ese clic lo sentiste cuando llegaste a Fanca? Total. Sí. Total. Yo me ¿Tú pasé, supiste que ese era tu lugar? Yo primero cuando hice las pruebas de ingreso yo daba por sentado que iba a entrar en Fanca. Yo nunca tuve la duda de que podía no entrar. ¿Cuántas veces le hiciste? Una sola. Una Yo sola entré y la primera. entraste.
¿Fuiste la primera del escalafón? No fui la primera, fui la segunda. La segunda está bien, Pero bueno, superbién. pero de todas formas, o sea, yo estaba convencida de que eso era Yo para estuve mí. entre tus evaluadores. ¿Seguro? Hombre, seguramente, lo que tú ni te acuerdas. No. Ni yo. Pero nada, la cosa es que yo me pasé el primer año entero de Fanca, como dicen los españoles, flipando en colores. Porque yo decía, ¿cómo es posible de que yo esté estudiando una carrera universitaria donde tenga que ver películas y analizar películas y contigo, que fuiste mi profesor y que te adorábamos todos? Era como, bueno, tú y habían otros profesores que eran así también, que llegábamos corriendo al aula para sentarnos así como... Sí, yo sí me acuerdo que era muy buena, hazme así muy en el buena, cerebro, ¡puf! muy buena estudiante. Así me pasé yo el primer y segundo año completo, así como todo el tiempo, con una sensación de surrealismo Y tremenda. descubriendo el cine, ¿no? Claro, y explorando, o sea, porque eso por lo menos para mí fue súper bonito, esa primera parte que tú llegas con unas ganas tremendas de hacer y de experimentar. Yo nunca en mi vida había cogido una cámara en la mano, o sea, estaba familiarizada con la actuación, había tenido un tío que falleció, pero que era director de televisión y de niña estuve en varios programas de televisión, pero nunca había tenido yo la experiencia. Yo había escrito, eso sí, siempre he escrito. Desde que estaba en la secundaria yo era la que hacía los sketches estos de los matutinos Ya, y esas claro. cosas. O sea, Oye, ¿y cómo descubriste tu vocación por la fotografía? ¿Fue un descubrimiento? ¿Venía caminando? fue ¿En qué año se especializaban ustedes? la especialidad se cogía como creo que en tercero o en cuarto, pero Tercero. ya desde primer año yo sabía que quería fotografía. El ¿Y lío eso es- por qué? A ver. Yo estaba indecisa entre dirección y fotografía porque la dirección es mi pasión más grande, incluso tanto como la fotografía, pero quería especializarme en una carrera técnica y que la dirección fuera un proceso paulatino. Yo soy mucho de ir por las cosas, o sea, transitar por las cosas por paso. A mí las cosas Fase a apuradas fase, no. me gustan. Yo quiero ir conociendo bien, y eso es lo que he hecho hasta ahora, cada paso que voy dando. Cuando yo transito, incluso dentro de la especialidad Pisando de firme, le fotografía, llaman. cada vez que transito entre una especialidad y otra, es porque la anterior ya la tengo por lo menos dominada. A lo mejor no soy una especialista, pero la tengo dominada. Entonces, y eso mismo me pasó con la fotografía. O sea, estaba entre dirección y fotografía y dije, mira, voy a escoger fotografía, aprendo a contar historias con imágenes y que la dirección después sea algo que venga Que caiga solo. natural, que es lo que ha pasado además. Ahora mismo yo estoy haciendo las dos cosas simultáneamente. Estoy haciendo fotografía y estoy dirigiendo también. Ha habido varios casos en la historia del cine, tú sabes, todos ellos muy ilustres, de directores de fotografía que al mismo tiempo dirigían. No tantos, como se supone, pero ha habido Sí. varios. Recuerdo ahora mismo un británico, Nicholas Roeg, que siempre retrataba las películas que él mismo dirigía. Ah, mira, pero eso yo no lo puedo hacer. Cuando yo dirijo, yo no puedo hacerle fotografía. ¿Ah, no? No hay manera. O sea, o dirijo o hago la fotografía. Cada Bueno, cosa vamos por tengo que paso, hacerlo vamos por paso. Nos quedamos en Fanca. Exacto. No empieces a dar resaltos. ¿Cuáles son los principales ejercicios, los que más recuerdas de esa etapa? Ejercicios académicos. Claro. Bueno, todo lo del corto de un minuto que se hacía, que al final después he descubierto que uno siempre estaba estresadísimo en ese momento porque era como, ¿cómo voy a cuento una historia en un minuto? No sé qué. Y al final es que es eso. O sea, ya lo dijo Nelson Rodríguez, el cine es cortar. Si tú aprendes a contar una historia en un minuto, después tú puedes contar una historia en 1 hora y media, pero tienes que partir de algo. Y la síntesis, aprender qué cosa es lo importante, dónde está la esencia, esos ejercicios en ese sentido son muy útiles, ¿no? Y era un momento muy, muy bueno. Yo recuerdo que por lo menos en esa época siempre, o sea, todos los profesores prácticamente te ponían a escribir, que a mí me encanta escribir. A escribir tanto de análisis Sí, sí. como creativo, o sea, de crear guiones para todas las asignaturas habidas y por haber y análisis profundo, como con las asignaturas que dábamos contigo. Y te daban A quienes una les gusta práctica. Fanca dicen que la teoría es muy buena. Sí, por lo menos Eso en mi quiere época. decir que sí, Por lo menos sí, en mi sí. época. O sea, yo recuerdo mis profesores de teoría, o sea, tú, Claro, no, ¿qué me dices no, es tú? que tú sabes que no es porque estés aquí. No, ya salimos del aula. Exacto. Con Joel de Río, con el profesor Masvidal, con el profesor Enrique Colina, que también fue profesor nuestro. Que tuviste la suerte de tener con Tuvimos un profesor de estética también que a mí me encantaba. Eduardo, ¿cómo era? Eduardo. Eduardo Vázquez era. No me acuerdo el apellido, pero sí, tampoco. sí, pero esa clase de estética me Excelente, pareció excelente. maravillosa. Marta, la decana, también nos Marta dio Díaz, clases claro. a nosotros. O sea, eran muy buenas clases de teoría y difíciles, o sea, era difícil. Sí, sí, era complicado, no era sencillo. Pero era un ambiente tan libre, o sea, en los debates que se generaban en el aula no era obligado que uno pensara de una manera determinada, no era obligado que te gustara lo que se suponía que te tenía que gustar. Tú tenías toda la potestad. A mí Para nunca se me decir. olvida, las clases tuyas mismas, que uno decía, no, pero yo no estoy de acuerdo, y tú decías, ¿por qué?
Y uno explicaba por qué, y tú decías, ok, tienes razón, pero tal cosa, y no sé qué. Y era un ambiente de libertad tan grande que uno no quería que se acabaran las clases, porque te hacía pensar. Qué bien que fue bueno para ti. Sí. Esa es la intención de todos nosotros, al fin y al cabo. Oye, y cuando saliste de Fanca, ¿no saliste medio desorientado? Como están los que ahora mismo se están graduando, que dicen, y ahora el mundo real. No, yo empecé a trabajar desde que estaba en primer año. A trabajar sin cobrar, o sea, a trabajar de gratis. Digamos que hacer una pasantía. Empecé a A ti no trabajar. te fue con eso, porque ya tú estabas como que instalada. Yo empecé en primer año como asistente de cámara. Y la persona que me dio la oportunidad se lo dije a sí mismo. Le dije, yo no sé ni lo que es un destornillador de estrías. No, he cambiado un lente en mi vida. Yo te pido que me dejes hacer esta pasantía. Yo voy a trabajar de gratis, pero yo lo que Para quiero es aprender, aprender. claro que sí. Y en esa época, que además había menos equipamiento todavía, era muy difícil tener el Eres muy equipamiento en la singular, mano. Carla. Muy singular y vas caminando muy bien por la vida porque la mayor parte de tus contemporáneos quieren que todo se les dé como hecho ya. Y abren la boca así como los pichones para que depositen todo. No, hay que trabajar Te la has mucho currado y hay durísimo. que cargar mucho cable y hay que limpiar mucho equipamiento y cargar muchos guacales. Por lo menos así es como yo lo veo. Cuando yo ahora como directora de fotografía le exijo algo a un asistente mío de cámara, yo sé lo que yo le estoy pidiendo, sé Claro, cuánto se y que lo demora puede eso que yo hacer, estoy pidiendo claro, y que lo puede claro, hacer. claro. Porque dominas Porque el ya trabajo lo hice. perfectamente. Además lo hice en un ambiente hostil, porque cuando yo empecé, la mayoría de mis compañeros jamás habían visto una mujer en el equipo de cámara, y menos cargando matules. O sea, Eso te iba a decir, a ese punto yo iba. Y no decían, ay, esta muchachita tan delgadita, tan bonita. Total, todo el tiempo. O tratando de ayudarme, que no entienden que es contraproducente. El equipamiento, si está a mi cargo, es mío. Es y si a mí tuyo, se me cae tú te un tienes lente, que se me ocupar. cayó a mí, no a ti. Es mío. Si yo te digo que no me ayudes, no te puedes poner bravo. Eso es Ya tú una sabes, asignatura. para el machismo cubano, que No, yo es porque tremendo. Mariana Grajales, no es que yo sea Mariana Grajales, que este es mi trabajo. Si yo no pudiera hacerlo, no lo estaría haciendo. No, es que lo tienes que hacer. Y no se te va a caer ninguna Por supuesto. perla de la corona Por por cargar un supuesto. guacal. Por supuesto, a lo mejor donde uno da un viaje, yo tenía que dar dos, pero entonces lo Bueno. hacía doble rápido. Y ya, y compensado. Uno se busca sus mecanismos. Y en términos de realización, cítanos nombres, películas que fuiste haciendo, cortos, largos, lo que fuera, televisión. Bueno, estuve muchos años trabajando como segunda asistente de cámara. Y como segunda asistente de cámara incluso trabajé en largometrajes. Trabajé en un largometraje que disfruté muchísimo. La experiencia que fue que incluso estuvo en la lista de los nominados a los Oscars, un traductor. De Un los hermanos traductor, Barriuso. De los Barriuso, claro que sí. Ahí estuve Linda como- película. Sí, ahí estuve como segunda asistente de cámara. Además, eso fue una experiencia maravillosa. ¿Conociste a Rodrigo Santoro? Sí, claro. Maravillosa también. Sí, una sí, sí. súper dulce. Uno de los Él seres más simpáticos que come arroz en el mundo. y su esposa también, súper buenas personas. Esa película tuvo muy buena onda, ¿no? Muy buena onda. Se hizo un equipo muy chévere. Después trabajé en una película con unos holandeses. Después caí así de foquista, que nunca lo había hecho, en un pedacito de una película de ¿cómo se llama? Independiente, que un pedacito se iba a filmar en Cuba y de momento caí yo de foquista sin saber Norteamericana. que yo pensaba que yo iba como segunda asistente de cámara y cuando llego resulta que era la foquista. Yo ¿Qué así hace como- foquista? Cuéntanos eso. A ver, el foquista es la persona, la parte más elemental, digamos, que es la persona que enfoca, básicamente. Lo que pasa es que enfocar de por sí es un arte. Ah, tiene que ver con los lentes, no Total, con los focos. Yo con los pensé que era lentes. con las No, luces. con los lentes. A ver, el foquista es el primer asistente de cámara y en dependencia de cómo se maneja el equipo puede ser el jefe del departamento. Si hay varios otros asistentes. Tiene que ver con toda la parte del montaje de la cámara, qué sé yo, junto con el segundo asistente, pero su responsabilidad final es llevar el foco de lo que se está haciendo. Pero el foco parece algo fácil, pero es hiper complicado y además es algo que en lo que interviene la dramaturgia. O sea, yo les digo foco dramatúrgico. No es lo mismo hacer un pase de foco en una película de acción que hacer un pase de foco cuando tú estás en un momento contemplativo, O de que debe ser algo diálogo, más de- lento, que tienes que caer en el momento exacto. O sea, es un trabajo, de hecho, yo creo que para mí es uno de los más complicados dentro del departamento, si no es más Pero complicado. yo pensé que eso le correspondía al operador de cámara. Depende. Por ejemplo, en las películas sí se trabaja en la mayoría, creo que en todas, ¿no? Se trabaja con foquistas y en muchas cosas, en los videoclips, por ejemplo, casi siempre también se trabaja con foquistas, pero cuando son otro tipo de cosas, por ejemplo, cuando se están filmando un concierto o son cosas más chiquitas, el foco se lo hace uno mismo. O sea, es diferente. Y aunque la gente piensa que es lo mismo, no es lo mismo hacerse foco uno mismo que hacerse a otro.
cambia por completo desde la mecánica, porque no es lo mismo hacer esto a tu propio lente que hacer esto en un mando, y parece que no, pero la memoria muscular te cambia, hasta la mano es en la que lo hace, y además que tienes que trabajar al ritmo de otra persona, o sea, tú vas respondiendo a lo que está haciendo el otro operador que no eres tú, que cuando tú te manejas tu propio foco, todo fluye como en un mismo paquete, ¿no? Es diferente, o sea, no... Así de independiente como eres y de suelta y de relajada, ¿cuál ha sido la experiencia más complicada en la que has participado? Si quieres no menciones el nombre, si vas a comprometer a algo o a alguien. No, pero no fue con una persona. La experiencia más complicada que tuve fue estar rodando una película con esa película de los holandeses, que el nombre es en holandés y nunca me voy a acordar. En el aeropuerto, en la terminal 2 del aeropuerto, y que se cayera el avión delante de nosotros. El avión que cayó en... Qué horror, Carla. Y estábamos en medio de rodaje, delante de nosotros prácticamente. Y tener que seguir trabajando ese día, a pesar de todo. Eso... Sí, porque ustedes estaban en otra cosa. Estábamos, porque cayó allí mismo. No, estábamos, por la tarde tuvimos que filmar una escena de baile y todo. Porque es así, ese es el trabajo. Difícil. Y The show must go on, como dice la canción. Total. Ese día para mí fue la comprobación de que sí, el show must go on, pero ante todo. Ante todo. Y nada, fue, o sea, de esas cosas que uno quisiera no haber vivido, una experiencia que prefiere no haber tenido. Claro. Carla, siempre se dice que hay los muchachos que entran en FANCA, en las escuelas de cine, en la de EICTV pasa igual, sabiendo que las especialidades técnicas siempre tienen trabajo. A diferencia de los realizadores que dicen que están estudiando para desempleados. Tú sabes, todos esos criterios que se manejan. ¿Cuál ha sido tu suerte a este respecto? El hecho de ser directora de fotografía te ha mantenido estar o haber trabajado siempre con cámaras en especialidades o en el área técnica o tecnológica. ¿Te ha mantenido trabajando? Bueno, a ver, primero hay mucho más trabajo en las especialidades técnicas que como en las especialidades creativas, eso está claro, incluso comparándolo con dirección de fotografía, o sea, cuando yo era segundo asistente de cámara no paraba de trabajar, cuando era foquista no paraba de trabajar, cuando empecé a hacer making of no paraba de trabajar, cuando era solo operadora de cámara no paraba de trabajar, y ya luego como directora de fotografía sí, por suerte he tenido muchos trabajos y he tenido suerte, pero los trabajos llegan mucho más lentamente y los procesos son mucho más largos. Como operador de cámara tú puedes trabajar los 7 días a la semana. Como director de fotografía tú estás supeditado a unas prefilmaciones que pueden durar, tanto como dure después el material que vas a filmar, tienes que estar después en un proceso de corrección de color y es un trabajo muy demandante a nivel mental. Entonces... ¿Se trabaja más como técnico? Claro, mucho más que como creativo. Lo que pasa es que para mí la cosa está en como en encontrar el equilibrio, ¿no? O sea, yo sigo trabajando como operadora de cámara, hoy por hoy, ya no en todo tipo de trabajo, y ahora me pienso un poco más qué tipo de trabajo voy a hacer, pero hay una necesidad creativa. Incluso hay una necesidad creativa que a veces no basta con la cantidad de trabajo que puede surgir como director de fotografía, e incluso como director, porque lo que pasa con esto que nosotros hacemos es que tú dependes de otros factores externos, como son que se encuentre un presupuesto, que se reúne un equipo, que hay un guión, o sea, no es como, ay, tengo ganas de filmar, voy a salir a la calle y voy a filmar. Bueno, sí, si vas a hacer documental puedes hacerlo, pero a mí que lo que más me gusta, por ejemplo, es la ficción, es un proceso muy complicado, y ahora, en estos tiempos, más complicado todavía. Entonces, nada, uno se busca sus salidas creativas. ¿Por qué la ficción más? Porque, primero, porque háblanos como directora de fotografía. Ya olvida todo ese pasado de cacharros y cosas. Perdón, pero mira, tú sabes que es broma. La ficción, porque para mí no hay nada mejor que crear la visualidad de un material en papel. Yo siempre le digo a la... Tú eres de las que hace storyboard y todo. Todo. Y yo hago mis guiones técnicos con hasta de qué lado del plano va a salir la persona, los ejes. Las personas que han trabajado conmigo lo saben. Mis guiones técnicos tienen los ejes. Yo pienso en la escena que viene adelante y la que viene atrás para las entradas y las salidas de los planos. Todo. O sea, yo creo la película en mi cabeza y después, en mi cabeza lo paso para papel o la computadora o el formato que sea. Y después eso existe. O sea, después yo agarro una cámara y eso es exactamente lo que yo me había imaginado. Porque una cosa fabulosa que pasa con el tiempo es que a medida que uno tiene más experiencia, más cercano es lo que uno se imagina a la realidad.
Que al principio no, cuando uno es estudiante, uno se imagina unas cosas grandiosas y después cuando coges la cámara lo que sale es otra cosa. Que a lo mejor no está mal, pero no tiene nada que ver con lo que uno tiene en la cabeza. Pero a medida que pasa el tiempo, sí. Brevemente, Carlita, ¿qué área de la fotografía te obsesiona más? Hablo de obsesión. Ajá. No es que te guste, ni a la que le dedicas tus esfuerzos, ni nada de eso. El color, la luz, el encuadre, los movimientos de cámara. Para mí yo creo que sería encuadre y movimiento. El encuadre y el movimiento, claro, están muy relacionados. Más, o sea, por supuesto todo lo demás tiene que ver, claro, y la iluminación es un factor y muy importante, pero yo creo que mi obsesión tiene que ver con esto, cómo se imbrica un plano con el otro y lo que significa cada cuadro y cómo aporta el cuadro a la historia. O sea, cómo veo que yo ponga la cámara aquí o aquí o aquí o aquí o aquí o aquí puede cambiar la percepción de un guión que es el mismo. Eso pero a mí la me cámara obsesiona. ¿Te gusta en trípode? No, Tática. yo, Nunca. muchacho. Bueno, yo acabas uso, de decir que es movimiento, pero... No, yo uso trípode cuando el guión es el que te dice qué es lo que tú tienes que usar. O sea, eso está súper claro. Sí. El lucimiento de fotógrafo, voy a hacer este plano porque a mí eso me parece mal. O sea, tú tienes que defender un guión. Yo soy anti-trípode, pero por ejemplo, lo último que yo acabo de firmar como directora de fotografía prácticamente fue en trípode completo, porque es lo que pedía el guión, un telefilme para la televisión, para Una calle en mis caminos, de ficción, de 1 hora por ahí. El guión te pide el trípode, te lo está pidiendo, o sea, no soy yo, es el guión. Yo puedo preferir cámara en mano, running, yo opero todo, yo opero running, opero cámara en mano, opero easy rig, yo me sé todos los truquitos para que la cámara en mano quede más estable, porque me encanta la cámara en mano. Pero si el guión te pide trípode, es trípode, porque el jefe, por encima de todos, y por encima hasta a veces del director, es el guión. Carla Franco, me quedan 500 cosas que hablar contigo y el tiempo se terminó. Pero no puedo dejarte ir sin que me digas, una especialista en fotografía como tú, supongo por dónde van tus preferencias. Pero no lo tengo que suponer. Quiero que me digas cuál es tu película preferida. La que... a lo mejor un día tú logras hacer algo parecido o similar en términos de fotográficos, visuales. Es una película que tiene una fotografía relativamente sencilla. La doble vida de Verónica, de Krzysztof Kieslowski. Kieslowski no hacía nada sencillo. Sí, solo lo parecía. Claro, solo lo parecía. por eso y esa es su verdadera grandeza. Claro. Es ahí donde está el punto. La doble vida de Verónica, ¿no? Ni la trilogía de colores. Ni... ¿Por qué esa? Es una película que me obsesiona profundamente. Es una película que he visto millones de veces, que además tengo que verla con unas condiciones específicas, con la oscuridad, audífonos, sola, no me gusta verla con nadie. Es nada. No te puedo explicar por qué, porque tú conoces la película. No es una película que tenga una narrativa al uso, pero es una película que me obsesiona como empaque. Además, es una cosa maravillosa. Casi nunca puede explicar las obsesiones, Carla. Exacto. Eso es lo bueno por que eso tiene. Son Exacto. Oye, un gustísimo hablar contigo de nuevo, amor. Y aquí tienes tu casa. Muchas Cada vez que hagas algo nuevo y bueno, para acá. Y si es nuevo y malo, igual. También. Vienes aquí y lloras con nosotros. Y el próximo viernes estaremos de nuevo conversando con otro protagonista del audiovisual cubano. La temporada cinematográfica estival en Cuba y en todos los demás países, en Estados Unidos, en Cuba y en todos los demás países, se caracteriza por películas que refuerzan el elemento del entretenimiento, puesto que están de vacaciones los adolescentes que constituyen la mayor parte del espectador que va al cine, de esa cifra de espectadores que va al cine, son casi todos adolescentes y están de vacaciones en verano. Entonces hay que garantizar que esta masa de espectadores confluya hacia las salas. Y como parte de ese esfuerzo, que ya le digo, es patente en todos los países, se ha estrenado en Cuba en junio. Todavía falta para la temporada estival, pero de todas maneras va a estar en salas todo este tiempo. Una película llamada The Accountant 2, que quiere decir algo así como El Contable o El Contador, segunda parte. El Contador segunda parte es, por supuesto, la secuela de El Contador primera parte y cuenta más o menos lo mismo con los mismos actores. Se trata de un contador o de un contable, que en español se pueden usar las dos palabras para designar lo que en inglés se llama The Accountant. Bueno, ¿qué es Ben Affleck? Bueno, ya usted sabe, una película con Ben Affleck es siempre una película con Ben Affleck.
no pienso ocultar mi cierta animadversión hacia ese actor. Que no es animadversión, simplemente me parece un actor poco expresivo que siempre hace lo mismo de la misma manera. En Cuba también los tenemos, pero bueno, ahora estamos hablando de Ben Affleck. Y él es el protagonista de El Contador, segunda parte, que además le roba de a calle su compañero de reparto. Nada más natural que el compañero de reparto le robe la película a Ben Affleck, que se llama John Burton. El compañero de reparto, digo. Se trata de una de esas comedias de acción que tratan sobre este contador que limpia dinero, o lava dinero más bien, es como se dice en esa jerga de ese mundo, para criminales importantes del mundo entero. En El Contador 2, ellos se comportan como unos héroes. Sabido es de la crisis que últimamente está atravesando el cine de superhéroes. Y entonces se está tratando de conferirle algún viso de realismo, pero en esta película resulta mínimo. Y al fin y al cabo tenemos a dos héroes que se comportan como superhéroes. Entonces, en El Contador, segunda parte, están estos dos héroes, superhéroes, o que son héroes que hacen una serie de hazañas inverosímiles por completo, pero que son las que esperan este gran público que inunda las salas en verano. Decía, en Estados Unidos, en Cuba y en todas las demás partes. El argumento parece hecho por inteligencia artificial. Está absolutamente lleno de tópicos, pero el que busque acción y busque este tipo de películas que hemos visto tantas, que innumerables pueden ser, de las llamadas películas de compinches, o buddy movie, se llaman en inglés, buddy movie, así mismo. Y bueno, los dos protagonistas son los dos compinches que se caracterizan en esta, que suelen ser absolutamente dispares para provocar un cierto efecto cómico a lo largo de todas estas escenas de acción que la película describe como buena comedia de acción. ¿Estás listo? El Contador está dirigida por Gavin O'Connor, que dirigió la primera parte y la escribió también, dirigió la segunda parte y también la escribió, y es en todo caso el culpable de que Ben Affleck no haga absolutamente nada en la película, solo pasar ante las cámaras. Claro que en todas las demás películas tampoco hace mucho más que esto. Gavin O'Connor, lo peor que tiene el asunto, o lo mejor, según a usted le guste o no, este tipo de películas, es que ya ha anunciado la tercera parte. Así que, si no podemos impedirlo, el verano que viene estaremos comentando nuevamente y ya será El Contador número 3. De nuevo con Ben Affleck y de nuevo con John Burton. Para suerte de los espectadores está este último y darle una cierta frescura a la película. Nada, El Contador 2, que ha pasado por las pantallas y que también hay que hablar de este tipo de películas. Como no, faltaría más. Amigos cinéfilos, hemos tenido la dicha de compartir con esta mujer que es pura vitalidad y pasión por lo que hace. Así que nuestro programa ya llega al final, pero antes agradecerle por dedicarnos su tiempo. A ti te digo que nos vemos la próxima semana para juntos compartir esta media hora dedicada a quienes aman el cine y quieren conocer más sobre las personas que laboran en el mundo del audiovisual y sus métodos de trabajo. Si regresas, me darás la posibilidad de decirte una vez más, te invito al cine.